Hermano, la gracia y la paz del Señor sea en cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Vamos a compartir algo de lo que dice Dios en su palabra acerca de lo que Él está haciendo en su casa, ¿sí? Recuerda que hay un hacer divino que Dios nos lo reveló en su palabra. Y el hacer divino, hagamos al hombre, hoy Dios, a través de la obra preciosa de Cristo y por el Espíritu Santo, está trayendo a realidad su obra. Está desarrollando su plan y está desarrollando su obra y está aplicando todo lo que hizo el Señor Jesucristo a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Entonces, en las Escrituras sagradas hay varias maneras de ver el desarrollo, la edificación, la maduración y el trabajo de Dios. Los escritores de la Biblia utilizan muchas veces símil, muchas metáforas, ¿sí?, que son figuras retóricas, para hablar de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Entonces, hoy vamos a tomar una de esas figuras, una metáfora acerca de cómo Dios está trabajando en medio de nosotros y el propósito de ese trabajo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Vamos a comenzar a leer dos textos y vamos a ir a Éxodo capítulo 32. No, Éxodo capítulo 31. Y vamos a utilizar dos textos para empezar. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Amén, hermano. ¿Tenemos? Entonces, recuerdan el contexto. Israel sale de Egipto, sale de esclavitud y de servidumbre de los egipcios, y por el desierto Dios empieza a darle leyes al pueblo a través de Moisés y a través de Aarón, que era el sacerdote ungido, escogido por Dios. Entonces el Señor, Moisés, va a un monte 40 días y 40 noches para recibir las leyes de Dios. El pueblo, al ver que Moisés no llega, se impacienta y hace un dios de oro. Los estudiosos, arqueólogos, dicen que ese era Apis, el becerro de los egipcios que adoraban como dios. Hacen un becerro de oro y pasa algo. Moisés viene y trae en su mano las leyes de Dios escritas en ¿qué? Piedra, 2 tablas de piedra, ¿cierto? Entonces llegamos al versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio. ¿Qué son las tablas entonces? Un testimonio, el testimonio de Dios, el testimonio que Dios le está dando a los hombres de su carácter, pero también el testimonio que debe dar las personas, en este caso Israel, del carácter de Dios, ¿cierto? Se las dio a Dios, se las dio al pueblo, mostrándole que ese era su carácter, que ese era su testimonio y que ese testimonio debía ser reproducido por los israelitas para que las demás naciones conocieran el carácter y el testimonio de Dios, ¿cierto? Y las 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Listo? Entonces, las tablas fueron escritas en piedra y eso vamos a empezar a tenerlo bien en cuenta para mirar lo que vamos a considerar. Las tablas, la ley de Dios y su testimonio fueron escritas inicialmente en piedra. Y vamos a empezar a ver por qué Dios hubiera podido utilizar otro material. Hubiera utilizado el bronce o la plata o el oro para escribirlas, ¿cierto? Pero Dios escoge la piedra precisamente por una razón. Capítulo 32, versículo 16, ahí mismo. Y las tablas eran obra de Dios. ¿Qué eran las tablas? Obra de Dios. El obrar de Dios, escribiendo su testimonio en las tablas de piedra. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea que Israel, primero Moisés,
conoció la caligrafía de Dios, cómo era la letra de Dios, ¿cierto? Pero lo más importante es que Dios escribió, o sea, el que hizo la obra de escribir en las piedras fue Dios, ¿sí? Entonces, hay que tener esas dos cosas presentes. Las tablas son de piedra y ahí Dios escribió su testimonio y esa es su obra, ¿no? Amén. Entonces vamos a ir a Éxodo, a Ezequiel 11. Vamos a ir a Ezequiel, todavía Antiguo Testamento, más o menos año 592 antes de Cristo. Y entonces, hace 8 días estuvimos hablando de la obra de Cristo, su sangre preciosa, lo que representa para nosotros y para el Padre, ¿cierto? Y estuvimos viendo hace 8 días cuál es la condición de todo hombre nacido de mujer, muerto en delitos y en pecados, ¿cierto? El hombre cuando cae cambia muchas cosas en el ser del hombre, ¿cierto? Y una de las cosas que cambia en el ser del hombre es su corazón, su mente. Dios cuando hizo a Adán no lo hizo con un corazón de piedra, ¿o sí? No, era la obra perfecta de Dios, ¿cierto? Era la obra más sublime que era el hombre, que llevaba su imagen y su semejanza. Cuando cae el hombre, muchas cosas sucedieron en el interior del hombre, en su mente, en su corazón, en su espíritu, hubo muerte. Entonces, cayó en pecado y murió, ¿cierto? Ya el hombre entonces es rebelde por naturaleza, desobediente por naturaleza y todo lo que más que dice la Escritura que es el viejo hombre por naturaleza. Entonces mire que lo que dice Dios acá en Ezequiel 11, versículo 19. Entonces en la vida que no teme a Dios no hay nada de sensibilidad para con Dios. Y Dios va a reflejar eso en el texto que vamos a leer. Y les daré un corazón nuevo. ¿Por qué necesitamos un corazón nuevo? ¿Cierto? Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Por qué necesitamos un espíritu nuevo? Recuerde que estamos hablando de un hombre caído. Un hombre que se murió. Y un hombre que se endureció para poder percibir a su Señor. Para poder sentir la vida de Dios. Para percibir su voz y su presencia. Entonces, lo que el hombre tenía ya en su vida no servía para poder percibir a su Señor, para poder oír la voz de su Señor, para ser sensible a la vida de su Señor, ¿cierto? Entonces Dios dice, les voy a dar un corazón nuevo y les voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón ¿de qué? De carne. Entonces mire cómo Dios refleja la condición del hombre para con él. Una piedra que es insensible a Dios, que es insensible al amor de Dios, que es insensible a su palabra, que es insensible a todo lo que es de Dios. Y Dios lo habla de esa manera, un corazón de piedra, ¿cierto? Entonces Dios dice, promete que les va a quitar el espíritu y les va a dar un espíritu nuevo. Y que les va a quitar el corazón de piedra y les va a dar un corazón ¿de qué? De carne. También lo dice ahí mismo en Ezequiel 36, 26. Vamos a mirar. Ezequiel 36, 26. Ya de este texto hemos hablado en algunas veces. Ya habla casi lo mismo. Y en esto vemos nosotros mucho el proceso de la salvación. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mire que ese espíritu es con minúscula, ¿cierto? ¿Cuál es ese espíritu con minúscula? El nuestro. Entonces Dios iba a hacer algo, nos iba a dar un espíritu nuevo y va a dar un corazón nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? Entonces mire qué fue lo que se endureció. El corazón. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ¿cierto? Y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Mire cómo Dios habla, ese lenguaje que utiliza el escritor Ezequiel para mostrarnos a nosotros qué es lo que nosotros necesitamos para ser sensibles a Él, para poder sentirlo, un corazón de carne, porque la piedra no tiene ningún tipo de sensibilidad, es inanimado, ¿cierto?
Pero también nos dice que nos va a dar un espíritu nuevo. 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese espíritu es con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula. Entonces mire qué es lo que pasa. El hombre se murió completamente, se apartó de Dios. Su cuerpo, espíritu y alma, todos murieron y se separaron de Dios. Entonces lo que el hombre tenía en el interior no era apto para poder acercarse al Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Promete que nos va a dar un espíritu nuevo, que va a quitar el espíritu que tenemos o que teníamos en Cristo, porque era un espíritu ¿qué? Muerto. Y Dios no puede venir a habitar en un muerto, porque Dios es luz y vida. Entonces Dios nos da un espíritu nuevo, y en ese espíritu nuevo, dice el texto, pondré mi espíritu dentro de ustedes. ¿Listo? Pero también va a hacer algo. Nos va a dar un corazón de carne. Va a haber una mudanza en nuestro corazón, de piedra, que es completamente insensible a su voz, que no la reconoce, que no la escucha, ¿cierto? Que solamente quiere vivir por sí, para sí, y en la obstinación de su corazón. Dios dice entonces que promete que va a dar un corazón de carne y un espíritu nuevo. ¿Eso en quién sucede? Solo en los creyentes, porque hay una mudación, hay un cambio de naturaleza en el creyente. ¿Listo? Entonces vamos a ir ya con esta introducción al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 8. Y vamos a mirar. Recuerda la parábola del sembrador. ¿La recuerdan? Ok. Cuando tú examinas la parábola del sembrador, una de las cosas que está tratando de mostrar el Espíritu Santo por medio de los escritores Mateo, Marcos, Lucas, lo que está mostrando es que los tipos de corazones que hay y cómo reaccionan esos corazones a la palabra del Señor. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 5. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, él les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue hallada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no había humedad. ¿Listo? El mismo Señor Jesús nos va a explicar la parábola y en el versículo 12 nos dice, el 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, eso fue lo que salió el sembrador a sembrar, su palabra, en todo el mundo, ¿cierto? Y el 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita ¿de dónde? De su corazón. ¿Qué quita? La palabra para que no crean y se salven. ¿Listo? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíz, creen por algún tiempo, hoy no vamos a hablar de eso, se creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces mire lo que está mostrando. Y el versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces efectivamente el contexto nos muestra que la parábola muestra los diferentes corazones al momento de recibir la palabra. Y hay unos corazones que Dios los tipifica de esa manera, ¿sí? El único corazón que da fruto es el último, porque la escuchó, la retuvo y dio fruto. Pero hay uno que tiene el corazón como de piedra, ¿cierto? Ese es el corazón del hombre sin Cristo, un corazón duro, de piedra, ¿cierto? Vale, entonces con eso vamos a empezar a mirar el trabajo de Dios en el corazón de los hombres y el trabajo de Dios de escribir su palabra, su ley en nuestros corazones. Hebreos 8. Vamos a ir a Hebreos 8. Hebreos 8, versículo 10. Hebreos 8, versículo 10. Viene hablando de Cristo como un mediador del nuevo pacto. Y llegamos al versículo 10, que eso se relacionaba a Jeremías. Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué es la mente de ellos? Y sobre su corazón las escribiré. ¿Cierto? Entonces ustedes recuerdan
que acabamos de leer que Dios escribió la ley de Dios ¿en dónde? En 2 piedras, ¿cierto? Entonces Dios no utiliza otro material, ni plata, ni bronce, ni oro, sino que utiliza piedra para mostrarnos a nosotros el corazón del hombre, lo que Dios quería hacer en el corazón del hombre, y ese era su corazón. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con las tablas de la ley? Las primeras se quebraron completamente, ¿cierto? Y Dios está haciendo un trabajo. Pondré mis leyes, o sea, Dios se propuso algo, que iba a escribir sus leyes, su palabra en nuestro corazón. Pero para escribirlas, ya el Señor iba a hacer un trabajo por medio de Jesucristo, su muerte, resurrección, ascensión, para que pudiese cambiar nuestra naturaleza y darnos un corazón donde las pueda escribir. Porque ahí dice, pondré mis leyes ¿en dónde? En su mente y en su corazón. Y este lenguaje no es nuevo, ese lenguaje ya lo dijeron los escritores al Proverbios, que fue Coelet. Vamos a ir a Proverbios. Salomón, Proverbios 3, versículo 3. Este lenguaje ya es un lenguaje antiguo que utilizaron los escritores de la palabra. Proverbios 3, versículo 3. Proverbios 3, versículo 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Mira lo que dice. Átalas a tu cuello. ¿Qué? La misericordia y la verdad. Y escríbelas ¿en dónde? En la tabla de tu corazón. Pero debe ser de carne, para que puedas ser sensible a lo que Dios está escribiendo ahí, en el corazón de cada uno de nosotros. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Mire que ese lenguaje es utilizado. Ahí mismo en Proverbios 7. Proverbios 7:2 dice lo mismo. El 1, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. 2, guarda mis mandamientos y vivirás. Mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbelos en las tablas de tu corazón, ¿cierto? Entonces, uno de la obra de Dios, recuerda, y la escritura era ¿qué? Obra de Dios. Entonces, Dios iba a hacer un trabajo con nosotros. Hoy lo está haciendo gracias al hacer divino del Espíritu en medio de nosotros. Hoy está escribiendo sus leyes, sus mandamientos, su palabra en la tabla de nuestro corazón, ¿sí? Y el Señor nos dice por medio de su palabra que nuestro corazón debe ser un corazón sensible a su voz. Recuerda lo que dijimos ahorita. Dios le dio la ley a Israel para que Israel conociera cómo era Dios, para que Israel conociera lo que a Dios le desagrada, lo que a Dios le agrada, su carácter, y Israel pudiera reflejar el carácter de Dios en la misma nación y en su entorno, para que las personas conocieran cómo era el Dios de Israel, cómo era el Dios de Israel que aborrecía el sacrificio de los niños, cómo era el Dios de Israel que nos decía que no mataran, ¿cierto? Entonces las naciones de Israel era el encargado y depositario de las leyes de Dios para darlas a conocer, pero Israel tenía el corazón como de piedra. Y por eso Dios escribe esas tablas mostrando cómo es el corazón de Israel. Y por eso también se quebrantaron la ley de Dios. Bueno, esto fue como una introducción para que empecemos a mirar entonces, de acuerdo a la economía neotestamentaria, lo que vamos a considerar. Vamos a considerar y hablar de las epístolas de Cristo. Suena extraño porque siempre hemos escuchado las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, la epístola de Jacobo, la epístola de Judas, ¿cierto? Las primeras epístolas de Juan, pero no hemos escuchado las epístolas de Cristo. Entonces, vamos a ir a Hechos, para empezar a considerar un aspecto primero histórico. Hechos 18. Hechos 18, versículo 27. Para poder entrar en el tema tenemos que decir esto. En el primer siglo, la obra y el evangelio y la obra apostólica
estaba expandiéndose por el mundo entero, ¿cierto? Se estaban empezando a conocer quién eran los apóstoles, quién eran los obreros de Dios, quiénes eran los hermanos aprobados por Dios para llevar el evangelio al mundo entero, ¿cierto? Y en ese primer siglo se escribían cartas de recomendación para ciertos hermanos, ¿cierto? Por ejemplo, como no los conocían todavía, entonces necesitaban llevar cartas de recomendación. Hechos 18:27, este es Apolos en Efesio, y entonces, después de haberlo escuchado predicar Priscila y Aquila, 27 dice, y queriendo él pasar, él es Apolos, a Acaya. Recuerdan que Acaya está compuesto de Corintios y Macedonia, y Corintios y Atenas. Los hermanos, ¿cuáles hermanos? Los de Éfeso, porque en ese momento la iglesia se reunía en la casa de Aquila y Priscila en Éfeso. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo los hermanos en el primer siglo enviaban cartas. En este caso, con Apolos enviaron una carta a los hermanos, y cuando llegó allá, pues efectivamente el ministerio que Dios levantó con Apolos sirvió y ayudó a los hermanos allá. Este mismo lenguaje está en 1 Corintios 16, versículo 3. 1 Corintios 16, versículo 3. Hablando de la comunión y de la ofrenda que estaban recogiendo Pablo para enviar a los hermanos pobres en Judea, en Jerusalén. Dice, cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, ¿cómo iban a ser conocidos las personas que iban a llevar el donativo? Por carta. ¿Listo? Entonces, en el primer siglo no era desconocido entre los apóstoles que se enviasen cartas para poder presentar a los hermanos que todavía no eran conocidos, ¿cierto? Esto lo dijimos por causa de lo que vamos a compartir. Vamos a hablar entonces. Pablo escribió epístolas, ¿cierto? Tinta y papel. Escribió muchas epístolas, la mayoría epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo, ¿cierto? Lucas escribió, Marcos escribió, el apóstol Juan también escribió, ¿cierto? Y Juan mismo dice que esperaba no ir, seguir escribiendo con tinta y papel, sino ir personalmente a donde los hermanos. Y muchos hermanos escribieron en el Nuevo Testamento. Escrituras escritas con tinta, cartas y epístolas escritas con tinta. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a hablar de las epístolas de Cristo. En el 2:14 viene hablando, utilizando nuevamente como una especie de metáfora, un símil, Pablo mostrando la victoria de Cristo y mostrando cómo nosotros en Cristo somos vencedores. Y estamos en ese desfile del rey vencedor con todos los vencedores. Eso es lo que está mostrando el capítulo 2, versículo 14 al 17. Hasta que llegamos al capítulo 3, versículo 1, y vamos a considerar del versículo 1 al versículo 6. Eso es lo que vamos a considerar ahora. Pablo en Corinto tenía muchos pseudo obreros o pseudo apóstoles, como dice la Biblia, que eran enemigos de Pablo. Ellos consideran a Pablo su enemigo. Y había algunos pseudo apóstoles y pseudo obreros que conseguían cartas de recomendación de otros lugares para llegar a donde los corintios. Y luego, después de que estaban en los corintios, les pedían a los corintios carta de recomendación para irse para otros lugares, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos ahorita de las cartas de recomendación. Versículo 1. Mire lo que dice la escritura. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Se pregunta el apóstol Pablo. Efectivamente, la respuesta va a ser no. ¿Cierto que sí? Porque ellos lo único que recomendaban era Jesucristo. Pablo dice que no ha cesado de predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y efectivamente él empieza tratando un problema. Aquellas personas que traían recomendaciones y buscaban recomendaciones de ellos para ir a otros lugares.
¿Listo? Y el contexto viene hablando del ministerio del Espíritu, lo que vamos a leer ahorita acá. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ese algunos hace referencia al 2:17 que viene diciendo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y es en ese contexto que Pablo empieza a decir, ¿comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Cierto? Empieza preguntándole Pablo a los discípulos. Hay algo que debemos entender. ¿Quién era el padre espiritual de los corintios? Pablo. Pablo dijo, yo sembré. Pablo fue el que puso el fundamento en Corintios. Pablo no necesitaba carta de recomendación en Corintios. La misma obra y la misma iglesia en Corinto era su recomendación. ¿Cierto? Entonces Pablo no necesitaba eso. Por eso no necesitaba recomendarse a él mismo como alguien para que lo recibieran en algún lugar. O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, ¿sí? Porque mire que otros llegaban a Corintios con cartas de recomendación de otro lado, o de recomendación de vosotros. Y los que venían después necesitaban recomendación de ellos para ir a otro lugar. Pablo no necesitaba ni de recomendación para llegar, ni de ellos para salir, porque la misma obra entendía, era el sello y el testimonio del apóstol Pablo, ¿cierto? Versículo 3. Vamos a empezar a mirar. Nuestras epístolas, dice en el griego, o nuestras cartas, 2. 2 Corintios 3:2. Sí, nuestras epístolas o nuestras cartas. Entonces mire lo que va a entrar Pablo a tratar. Él va a empezar a decir cuáles son las cartas de él, las cartas de recomendación de él. Las que él necesita para llegar a un lugar, o las que necesitan todos los obreros que están con él. Nuestras cartas sois vosotros. Mira lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes, la obra acá en Corintios, son mi carta. Ustedes, el trabajo que Dios ha hecho por medio de mí a través del Espíritu, día y noche durante 2-3 años, ustedes son la carta. Nuestras epístolas o nuestras cartas sois vosotros. Listo. Pablo es el escritor de cartas. O sea, Pablo, aparte de ser el escritor de cartas físicas que tenemos hoy, también era escritor de otras cartas. ¿De quién? De las cartas de Cristo, de las epístolas de Cristo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas leída por todos los hombres. Pasa algo, hermanos. Nosotros debemos tener en cuenta algo. Las únicas personas sobre la faz de la tierra que leen la Biblia, ¿quiénes son? Los cristianos, para conocer la revelación de Dios, ¿cierto? El mundo no lee la Biblia, pero el mundo lee cristianos. El mundo lee cristianos. Entonces, la iglesia en Corintios, recuerde, Pablo la estaba redactando. Vosotros sois nuestras cartas. Y ya vamos a ver esa parte escrita en nuestros corazones y leídas por todos los hombres. Entonces, Pablo estaba redactando la carta de Cristo. Estaba escribiendo la carta de Cristo. ¿Y quién estaba conociendo esa epístola? La ciudad de Corintios. La ciudad de Corintios estaba conociendo qué estaba escrito en los Corintios, que era la carta de Dios o la epístola de Cristo, escrita y utilizada por el apóstol Pablo. Vamos a leer. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los
hombres. La palabra leída es la palabra griega engrafé, que significa grabar, ¿cierto? O sea que Pablo estaba grabando algo en el corazón de los corintios que era leído ¿por quién? Pues por todas las ciudades, por toda la ciudad de Corintios, ¿cierto? Entonces, mire la obra preciosa que estaba haciendo el Señor por medio de Pablo. Escritas en nuestros corazones. Vamos a algo. En la Biblia, cuando tú sumas la palabra y buscas qué hay en el corazón y buscas qué hay en el corazón, sí, en el corazón, buscas los textos relacionados con corazón y vas a encontrar algo que nuestro hermano Ni ya nos adelantó en su libro El hombre espiritual. Y él nos dice que en el corazón está compuesto del alma, donde están las emociones, la voluntad, ¿sí? Y los sentimientos. Y está compuesta de la conciencia del espíritu. Eso es lo que hace parte del corazón. Ahorita no tenemos el tiempo, tarea para los hermanos, buscar los textos donde habla del corazón relacionado con el espíritu y con el alma. Entonces, ¿en dónde está escribiendo Pablo la epístola de Cristo? En el corazón de él y en el corazón de los corintios. ¿Y qué es el corazón? Pues el ser del hombre. Está escribiendo en su corazón las epístolas de Cristo, en la mente, en la voluntad, en las emociones, en su conciencia. Ahí está escribiendo, hablando de Pablo, estaba escribiendo Pablo las cartas que Dios le estaba redactando, ¿cierto? Porque Pablo era el escritor, con todos los demás obreros apostólicos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, la iglesia en Corintios era la que daba testimonio de la obra de Dios que estaba haciendo por Pablo. Mire lo que dice: conocida y leída por todos los hombres, tanto la iglesia como los no creyentes. Ellos estaban conociendo que estaba escribiendo Pablo en el corazón de los corintios. Y al mismo tiempo se estaba conociendo que estaba escribiendo Dios en el corazón de Pablo. Porque era una única redacción con dos cartas. La que presentaba Pablo y la que presentaba la iglesia. Versículo 3. Siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Voy a leer la Biblia Bover Cantera en esta parte, en el versículo 2. En el versículo 2 dice: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. 3. Como que es manifiesto que sois carta de Cristo, escrita por ministerio nuestro. Entonces, una de las cosas que deben hacer hoy los ministros y los ministerios levantados por Dios es que escribir las cartas de Dios en el corazón de los hermanos. Y eso que se está escribiendo se está conociendo en todo el mundo. Primeramente en la iglesia y después afuera. ¿Por qué hablamos de afuera? Porque efectivamente, recuerda lo que vimos ahorita, el mundo no lee Biblia, el mundo lee cristianos. Entonces el mundo está leyendo tu vida. El mundo está leyendo qué está impreso en tu ser. Y eso que está impreso en tu ser, que ha escrito, en este caso el apóstol Pablo, en el corazón de los corintios, eso que está escrito, eso es lo que se está conociendo, ¿cierto? Entonces, si Cristo está siendo grabado, impreso por el ministerio de los apóstoles y por el ministerio de los obreros en el corazón de los hermanos, entonces ¿qué van a conocer qué van a conocer el mundo afuera? Pues van a leer la vida de Cristo en nosotros. Recuerden, estamos hablando de las epístolas de Cristo. Lo que Cristo está escribiendo en cada uno de nuestros corazones y en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces mire lo que dice:
siendo manifiestos que soy epístolas de Cristo. O sea, ¿cómo así que siendo manifiesto? Se expresó, se conoció por tu vida lo que se está escribiendo en tu corazón. Si te está escribiendo Cristo, las leyes de Dios y la palabra de Dios, pues efectivamente lo que se manifiesta es el carácter de Cristo. Porque lo que son las tablas de la ley es el carácter de Dios, el carácter de Cristo manifiesto. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedidas por nosotros, o sea, como dice la Bober Cantera, redactada por ministerio nuestro, y preste atención a esto que vamos a llegar. Escrita no con tinta. Escrita no con tinta. Ahora estamos hablando de una metáfora que está utilizando Pablo para explicar la obra de Dios en cada uno de nosotros, ¿cierto? Escrita no con tinta, ¿por qué? Porque el resto de cartas sí se escribían con tinta, tinta y papel, ¿cierto? Entre más cartas, más tinta gastaba, ¿no? No con tinta, sino escrita ¿con qué? Con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, mire el cuadro. El redactor de la epístola es Cristo. El escritor de la epístola era el apóstol Pablo. Pero Pablo no utilizaba tinta para escribir, sino que utilizaba el Espíritu de Dios para poder imprimir, para poder grabar las leyes de Dios, la vida de Cristo en cada uno de los hermanos. Y eso que grababa de Cristo, porque recuerde que hay una carta que se está redactando simultáneamente. Lo que está sucediendo en el corazón de Pablo, eso es lo que está escribiendo en el corazón de los hermanos, ¿cierto? Entonces, si en el corazón de Pablo ya Dios ha grabado la vida de Cristo, la ha moldeado, la ha forjado, eso está escribiendo en el corazón de los corintios, ¿cierto? La constitución del ser de Cristo, la vida de Cristo. Entonces, si eso está grabando, la gente cuando se acerque a nosotros va a reconocer y va a leer la vida de Cristo en nosotros, ¿cierto? Va a empezar a leer. Ese es un cristiano. Va a empezar a leer. Ese es verdad lo que habla. ¿Sí? Porque hay que haber una autoridad dada por la vida relacionada con sus palabras, ¿cierto? Entonces, Dios está avanzando en nosotros de esa manera también. Porque en la Biblia utilizan muchas figuras. Utilizan la edificación, hace referencia a un edificio. Utiliza el huerto como referencia también para hablar de la edificación, del crecimiento, utiliza la carrera, utiliza muchas maneras Dios de enseñarnos a nosotros. Y una de estas que está utilizando ahorita el apóstol es hablando de las cartas. Se valió de lo que estaban pidiendo los otros pseudoapóstoles. Cartas para recomendarse a ellos mismos, ¿cierto? Y de eso se vale para empezar a presentarnos la obra de Cristo en nuestros corazones. Nosotros somos las epístolas de Cristo, hermano. Cada uno de nosotros es una epístola andante. Cada uno es una carta viviente que Cristo está escribiendo precisamente utilizando a cada uno de los hermanos para grabar la vida de Cristo en nuestros corazones. Y entonces cuando se sabe qué es lo que está escribiendo es por lo que se conoce, conocida y leída por todos los hombres. Entonces los hombres conocían la obra de Dios a través de Pablo y conocían a Pablo. ¿Por qué? Porque conocían su obra. Al ver el trabajo que Dios estaba haciendo en medio de los corintios, reconocían, ese sí es un apóstol. Reconocían, eso sí es un trabajo de Dios. Por eso hay veces nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a que el trabajo que Él está haciendo en nosotros no sea en vano, hermano. Porque hay veces Dios está escribiendo en nosotros. Y hay veces nosotros vivimos y de la manera que vivimos pareciera que Dios no estuviera trabajando en nuestros corazones. Todavía está intacta nuestra manera de ser. Porque así soy, así me quedo y así me muero. Intacto, hermano. Y eso nos refleja el avance de Dios en nuestra vida. ¿Sí me entiendes? Entonces hay una pérdida para el Señor, hermanos. Amén, hermanos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces Pablo llevaba en su corazón a los corintios como testimonio a los hombres, porque acá hay un testimonio doble, el de la iglesia y el de Pablo, ¿cierto? Siendo manifiesto, o sea, siendo expreso de que soy epístolas de Cristo,
La epístola es de Cristo, pero redactada por el ministerio de los apóstoles. Ajá. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedras. ¿Recuerda que estuvimos hablando de las tablas de piedra al principio? Precisamente empezamos a hablar de las tablas de piedra porque eso reflejaba el corazón del hombre sin Cristo, insensible a todo lo que es la vida de Dios. Y todavía el Señor está trabajando en esa dureza nuestra, hermano. Aunque nos dio un corazón de carne, pareciera que aún hay partes en nuestro corazón que todavía tienen piedra. Hay como una mezcla ahí de carne con piedra todavía. Duros todavía al ver la palabra de Dios, al ver los designios de Dios, a ver la obra de Dios, a ver el avance de Dios en nuestra vida. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿Sí ves? Como ahora ahorita ya, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay unas tablas de carne? Porque efectivamente se dio un corazón nuevo. Y en esas tablas, que es el corazón, es donde los apóstoles estaban escribiendo con el Espíritu Santo, ¿cierto? Las tablas en las piedras quedaban grabadas, ¿cierto? Eso no se borraba de ahí. Lo mismo debe suceder, hermano. Las leyes de Dios, la vida de Cristo, queda grabada en nuestro corazón. ¿Y de la abundancia del corazón? Ok, ¿qué es lo que abunda? Si abundan las epístolas, la vida de Cristo impresa, imprimida en el corazón nuestro, pues efectivamente eso es lo que van a conocer, conocidas y leídas por todos los hombres, ¿cierto? Ahí va una carta que Dios está escribiendo, ¿cierto? Se reconoce, se sabe que es una epístola redactada por Cristo, por ministerio de los apóstoles, ¿cierto? Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón, hermanos. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 4. Ya este texto lo conocemos todos. No lo sabemos de memoria. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4 versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Todos lo conocemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de él mana, la palabra mana en el hebreo significa fluye o tiene salida. El fluir de la vida viene ¿de dónde? Viene del corazón, ¿cierto? Entonces por eso el Señor Jesús hablaba en Mateo. ¿De dónde viene Santiago? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, los homicidios? ¿Cierto? Y el Señor Jesús en Mateo también dice, las borracheras, los adulterios, todo viene ¿de dónde? Viene del corazón. Eso es lo que hay en el corazón, pues eso es lo que se va a conocer. También están las epístolas del diablo, ¿cierto? Eso es lo que el diablo está escribiendo en el corazón de los hombres. Y eso es lo que manifiestan, el trabajo que el diablo está haciendo en el corazón de los hombres. Pero nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Y el Señor nos dice que guardemos el corazón porque de él fluye la vida. Y recuerde que las leyes de Dios se están escribiendo ¿en dónde? En las tablas del corazón. Y si se está imprimiendo la vida de Cristo en nuestro corazón, y si de él fluye la vida, pues efectivamente cuando fluya, ¿qué va a fluir? Cristo el Señor, porque eso es lo que se está imprimiendo. De él fluye la vida. Por eso es necesario, hermano, que cada vez Cristo sea más escrito, todo su ser y su vida de resurrección en nuestros corazones, porque eso es lo que va a fluir de entre nosotros, ¿cierto? Nosotros no podemos manifestar algo diferente a lo que somos, ¿me entiendes? Hay veces podemos engañar a los hermanos, pero no siempre lo vamos a poder engañar, porque llega un día, tarde o temprano, que vamos a manifestar lo que somos, en realidad. Guarda tu corazón, en él está trabajando Dios en nosotros. En él está escribiendo Dios las epístolas de Cristo, con el Espíritu Santo utilizándolo como tinta, para que quede grabado en nuestro corazón. Grabaré mis leyes y mis mandamientos en su corazón. Entonces, cuando son grabados las leyes y mandamientos de Dios en nuestro corazón, pues ¿qué vamos a dar a conocer? El carácter de Dios, lo que Dios quería con Israel. Que Dios
que el mundo conociera el carácter de Dios por la vida de los israelitas. Pero Israel tenía el corazón así, vea, como un pedernal, duro. Así lo tenía, y por eso Israel no pudo dar a conocer el carácter de Dios. Dios estaba trabajando en ellos, claro, como está trabajando en nosotros. Miremos un aspecto de esta vida reconocida. 1 Corintios 6:9. El Espíritu Santo en la vida de los corintios. La tinta. 1 Corintios 6. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Versículo 9. Primera Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ojo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. La lista debe ser más larga, pero el Espíritu Santo creyó conveniente terminarla ahí. Heredarán el reino de Dios. Amén. También lo que dice el verso que sigue. Y esto erais algunos. O sea, todo lo que acabamos de leer eran los corintios. Todo lo que acabamos de leer éramos nosotros. Sustituye ahí Corintios por nosotros. Y esto éramos nosotros. Y esto eran los corintios. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué estaban conociendo las personas en Corintios? Ellos eran eso. Pero ahora, como Dios está trabajando, escribiendo las epístolas de Cristo, utilizando los apóstoles con la tinta del Espíritu Santo en los corazones, erais, ya no lo son. ¿Sí me entiendes? O sea, hay un reconocimiento de que son una epístola viviente de Cristo por la vida que están manifestando y por la vida expresa de nuestro Señor en cada uno de nosotros. Esto erais más ahora, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo de Dios, hermano. Avanzando en nuestra mente y en nuestro corazón, escribiendo las leyes de Dios, escribiendo los mandamientos de Dios y escribiendo, grabando la misma vida de Cristo resucitada en medio de nosotros. Para que se pueda decir, esto erais más ahora. ¿Cierto? Hay veces hay personas que cada uno en su experiencia personal, de pronto cuando era más joven tenían amigos y participaban de todo lo que ellos participaban. En el caso nuestro, la boca nuestra era muy cochina, muchas palabras soeces, y andábamos con muchas personas así, de la misma manera. Entonces, cuando llegamos nuevamente a visitar al pueblo donde éramos, se me acercó uno de los amigos y empezamos a hablar, nos saludamos y todo. Yo empecé a hablarle acerca del Señor. Entonces se le salió una palabra soez. Entonces me dijo, no, ya me da pena, mano, decir groserías delante de usted. ¿Sí me entiendes? Esto éramos, ya no. Y eso es un aspecto de muchos aspectos que cada uno personalmente sé que ha tenido la experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ya no? Porque es que se nos dio un corazón de carne y en ese corazón de carne se está escribiendo la vida de Cristo en nosotros. Entonces, ahora ya lo que se lee y se conoce ya no es la vida de Adán, la vida vieja. Lo que se lee y se conoce es la vida de Cristo, con sus leyes y sus mandamientos. O sea, toda la vida de Cristo expresada en nosotros. Vamos a mirar una figura en el Antiguo Testamento. Recuerde que la escritura era dedo de Dios, la mano de Dios. Vamos a ir a Daniel 5 y vamos a mirar que Dios puede escribir un testimonio, que es el testimonio de Cristo, pero Dios mismo puede dar un testimonio mostrando cómo las personas todavía tienen su corazón de piedra y que todavía sirven a los intereses del reino de las tinieblas. Dios mismo da testimonio cuando Cristo está siendo escrito por el Espíritu Santo a través de todos los hermanos y siendo conocido y manifiesto. Pero Dios también va a dar testimonio cuando eso no es así, ¿cierto? Daniel 5, contexto. Judá y Benjamín habían sido llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. ¿Listo?
Y entre los jóvenes príncipes había un joven llamado Daniel. Significa mi juez es Dios. ¿Listo? Él junto con 3 compañeros más, Azarías, Misael y Ananías, eran varones que eran guardados para el Señor. Guardaban las leyes y los mandamientos del Señor. Era evidente el trabajo que Dios había escrito en el corazón de ellos, porque era manifiesto, todo el mundo lo conocía. Tanto así que lo conocían que cuando hicieron la estatua y mandaron a que todo el mundo se arrodillara, él no se arrodilló. Ninguno de los 3 se arrodillaron. Cuando todo el mundo estaba arrodillado y ellos en pie, sin arrodillarse ante la estatua, se leía que eran cartas de Dios. Se leía que tenían los mandamientos de Dios en su mente y en su corazón. Porque la ley de Dios que decía, no te adorarás a otros dioses y no te inclinarás ante ellos. Así decía la ley de Dios. Eso estaba grabado en su corazón con el Espíritu Santo. Entonces, claro, fue manifiesto a todo el mundo que estaba ahí en el palacio. Todo el mundo arrodillado, menos 3 personas. Ese fue el testimonio que Dios dio. Y ellos fueron los que dieron testimonio de que Dios estaba escribiendo en ellos. La epístola de Dios. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces llega Nabucodonosor, muere. Tiene un hijo que se llama Evil-Merodach, que tú lo encuentras en Jeremías 52. A Evil-Merodach lo mata su cuñado, Negal-Sarecer, que aparece también en Jeremías. Luego lo sucede Labasi-Marduk. Luego lo sucede alguien que se llamó Nabónido, ¿sí? También lo mató. Y Nabónido tuvo un hijo que se llamaba Belsasar, que es Belsar-Urus, que es el que vamos a leer acá. Capítulo 5. El rey Belsasar hizo gran banquete a miles de sus príncipes, y en presencia de los miles bebía vino. Belsasar, con el gusto de vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo. Dice su padre porque esa es la manera de escribir de los escritores bíblicos. Pero Nabucodonosor no era padre de Belsasar. ¿Sí? Ya leímos cuántas generaciones pasaron de Nabucodonosor a Belsasar. ¿Listo? Su padre que había traído del templo para que bebiesen en ellos, y sus grandes y su mujer y su concubina. Hermano, los instrumentos de Dios son santos. No pueden ser utilizados para el mundo. Nosotros somos instrumentos de Dios. Oro, plata. Esperamos que seamos oro, plata, ¿cierto? Porque también hay instrumentos de barro, ¿sí? De madera y de heno, ¿cierto? Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre. ¿Recuerdan ese episodio? Que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. El rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Verso 16. Entonces mandaron a llamar a Daniel. Había una mujer, la reina, sabía quién era Daniel. Lo manda a llamar, que es el único que puede leer las palabras, porque no reconocía el lenguaje. ¿Eh? Lo único que conoce el lenguaje de Dios somos nosotros, los creyentes. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. ¿Por qué tercer señor del reino? El libro de Daniel fue muy criticado por los eruditos y estudiosos, antibíblicos naturalmente, que no era cierto, porque no existía un rey que se llamaba Belsasar en ese tiempo. Entonces hubo descubrimientos arqueológicos que mostraron, creo que fueron las crónicas de Babilonia, donde mostraban que al mismo tiempo que reinaba Nabónido, reinaba Belsasar, sino que Nabónido estaba en otro lado y Belsasar era el hijo del rey encargado. Entonces por eso le dice, sería tercer señor del reino. ¿Listo? Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y daré la interpretación. Pasemos al versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura de la presencia de Dios.
Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y ha puesto fin. Mene, Mene, Tekel, Upharsin significa numerado, pesado y dividido. Entonces mire lo que dice acá. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, pero Pérez no es Upharsin, ¿cierto? Debía decir Upharsin, ¿cierto? Upharsin es el plural de Pérez. ¿Listo? Ya. Tu reino ha sido roto y dado a los medos persas, dividido. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, de púrpura, de realeza. Y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Entonces, ¿qué pasó? Aquí Dios también dio testimonio. Escribió, pero un testimonio desfavorable para Belsasar. Y esa misma noche, ¿qué pasó? Fue muerto. Se le metieron los medos y los persas, hicieron desviar el río y se metieron por donde estaba el río. Ni una sola pelea tuvieron. Los cogieron a todos y mataron a Belsasar. Entonces mire cómo Dios también da testimonio y está escribiendo un testimonio en contra de aquellos que están en contra de su nombre, ¿cierto? Y también va a dar testimonio de aquellos creyentes que nieguen su nombre, ¿cierto? Y hagan ver que el trabajo de Dios es en vano. Porque el Señor dice que el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Dios. ¿Verdad que sí? Entonces mire que Dios da un testimonio favorable a los creyentes, las epístolas de Cristo, pero también hay otro testimonio que Dios está escribiendo, dando testimonio realmente qué es lo que hay en el corazón de los hombres. Pero el que nos interesa más que todo es el testimonio de Cristo, la epístola de Cristo. Recuerda, el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Vamos a ir a 1 de Pedro 3. La vida de los cristianos es el único libro sagrado que lee el mundo, hermano. Es el único libro sagrado que lee el mundo. La vida de los cristianos. Señor nos ayude, hermano. Y abramos el corazón a que el Señor siga escribiendo sus epístolas. 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué es esto? Una epístola escrita por Cristo. Una epístola de Cristo escrita por el Espíritu Santo, conocida y leída por todos los hombres. ¿Qué pasa con estas hermanas? Han sido leídas y en la lectura que le da los hombres, en este caso su esposo, ¿cuál es la lectura que le da? Es una mujer de Dios. Y por esa lectura que él tiene y ese testimonio de la obra de Dios, el marido se acerca a Cristo sin una palabra. ¿Sí? Esa es una epístola de Dios. Esa es una epístola de Cristo escrita con el Espíritu Santo, utilizando los diferentes vasos que hay en medio de nosotros. Y recuerda, nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Cristo es el varón, nosotros somos la mujer, ¿cierto que sí? Entonces eso es una aplicación general para toda la iglesia. Que las personas puedan llegar a Cristo sin una palabra, sino por el testimonio. Como Eliseo, hay una mujer importante de Sunem que siempre invitaba a Eliseo a comer. ¿Y sabe qué le decía a su esposo? Yo creo que ese que viene a comer con nosotros cada momento, ese es un santo hombre de Dios, decía la mujer. ¿Pero por qué? Precisamente porque era una epístola de Dios conocida y leída por todos los hombres, en la cual estaba grabada la vida de Dios y entonces era expresa y manifiesta. La obra de Dios, recuerda, la escritura era obra de Dios. Esa es la obra de Dios, escrita en nuestros corazones y leída por todos los hombres. Que podamos reflejar lo que Dios está escribiendo en nuestros corazones. ¿Cierto? Terminemos entonces el texto. 2 de Corintios, terminémoslo ya. Quedamos en el versículo 4, ¿cierto? 2 de Corintios 3:4.
2 Corintios 3, versículo 4. Le leímos, siendo manifiestos que soy cartas de Dios, de Cristo, soy epístolas de Cristo, expedidas, redactadas por ministerio nuestro, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea que el contenido de la carta lo traía el Espíritu Santo, o sea, la vida de Dios. Y precisamente esa es la obra del Espíritu Santo. Poder aplicar en nuestro corazón toda la obra de Cristo completa y perfecta. La está escribiendo. El mismo Espíritu escribiéndola. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Competentes para qué? Según el contexto. Para escribir las epístolas de Cristo. Nosotros no somos competentes para eso, porque eso lo hace el Espíritu de Dios. Él es la tinta con la que escribe. Nosotros somos vasos. Todos nosotros somos vasos. Entonces, si se puede escribir algo, es obra de Dios. Por eso Pablo empieza diciendo, no es que seamos competentes por nosotros mismos, según el contexto, para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, contrarrestando la obra de los pseudoapóstoles que estaban haciendo en medio de ellos. Nuestra competencia proviene de Dios. Él es el que nos capacita a todos nosotros para que podamos redactar las epístolas de Cristo por el Espíritu Santo. El cual asimismo Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto? El ministerio del Espíritu. Porque recuerda que está hablando del ministerio del nuevo pacto y el ministerio del Espíritu. Asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu que hace, vivifica. ¿Qué es esto? Vamos a sumar la palabra. Gálatas 3:21. Entonces recuerda, el ministerio de la letra mata, mas el ministerio del Espíritu vivifica. ¿Cuál es el ministerio de la letra? El ministerio de la letra fue la ley grabada en las tablas de piedra. Eso mata al hombre, ese ministerio mata al hombre. Ya vamos a mirar por qué. Vamos a ver un aspecto. Gálatas 3:21. Listo. Gálatas 3:21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Presta atención. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no vivificaba, ¿o sí? No, la ley condenaba al hombre. ¿Por qué lo condenaba? Porque la ley no es mala, la ley es buena, la ley es santa y la ley es justa. Entonces, si la ley es buena, santa y justa, ¿quién es el malo? El hombre. Y por eso la ley condenaba al hombre, ¿cierto? Por eso esa letra mata, esa letra mataba. Esa letra no podía justificar al hombre. Esa letra no le podía dar vida al hombre. No podía regenerarlo, ¿cierto? La letra mata. ¿Cuál letra? La letra de la ley. ¿Por qué? Porque el hombre fue capaz de incumplir la ley de Dios, por eso la mataba. Entonces, mire lo que dice. La justificación no era por la ley. Ahora, sumemos otro texto, Romanos, capítulo 7. En el mismo contexto, la letra mata. Romanos capítulo 7, versículo 9. Mira lo que dice. Romanos capítulo 7, versículo 9. Y ya terminamos, hermano. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, Pablo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. ¿Cómo así? Y sin ley yo vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento que ve en la ley, en las piedras, en las tablas de la ley. Venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, en mí resultó para muerte. ¿Cierto? Entonces la Biblia dice,
no matarás, no adulterarás. La ley, el mandamiento, ¿cierto? Entonces descubríamos nosotros que la ley decía no adulterarás y yo adulteraba. Entonces, ¿qué decía la ley? Que al que adulteraba, ¿qué pasaba? Moría irremisiblemente. Entonces el mandamiento que es bueno resultó en muerte para mí porque yo adulteraba, transgredía la ley de Dios. Por eso resultó en muerte para mí y para nosotros, un mandamiento justo, santo y bueno, hermano. ¿Cierto? Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Listo? Entonces la letra mata debido a la incapacidad que tenía el hombre para poder cumplir sus requisitos. Por eso la letra mataba. Por la incapacidad que tenía el hombre de poder cumplir los mandamientos de Dios que eran altos. ¿A quién no mató la letra? Al Señor Jesucristo, porque ese era el carácter de Dios. Él le dio cumplimiento perfecto. ¿A quién? A la ley. De la manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, Dios dio la ley, sus leyes. Cuando Dios dio las leyes en las tablas de piedra, inmediatamente fueron quebradas. ¿Por qué fueron quebradas? Porque fueron transgredidas. Porque el mandamiento que era bueno resultó en muerte para los israelitas. Cuando viene Moisés bajando del templo, del monte con las piedras, el primer mandamiento era honrarás al Señor tu Dios y no harás dioses y no te inclinarás a ellos. Y cuando llega Moisés, ¿qué encuentra? Lo primero que encuentra es inclinándose a otros dioses. Inmediatamente el mandamiento que era bueno resultó en muerte para ellos. ¿Qué pasó? Murieron unos tantos de miles en ese día. ¿El problema era la ley? No, el problema éramos nosotros. Pero la ley no podía vivificar. Hasta que Cristo vino, cumplió la ley, la perfeccionó, ahora sí nosotros la cumplimos en Cristo. Pero ese es el trabajo que Dios está haciendo y está escribiendo en nuestros corazones. Sus epístolas. Somos epístolas vivientes, caminantes, cartas que los hombres están conociendo, que estamos reflejando la vida de Cristo. Hay muchas maneras de que la vida cristiana y el trabajo de Dios sea reflejado en la palabra de Dios. Que no hagamos que el trabajo de Dios sea en vano, hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle.